Muy bien. Sinodalidad. Aprender a hacer camino juntos. Maravilloso tema. Buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto contar con su presencia y saber que son muchas personas las interesadas en este tema. Es una urgencia, es un reto aprender a hacer camino juntos. No es algo, yo no voy a decir lo que le toca a los ponentes, pero me apasiona el tema y creo que no es tan pasivo. Eso de hacer camino juntos tiene todo el dinamismo, pero además acompañarnos, ¿verdad? No es ir a la deriva. Pero bueno, esto es lo que vamos a aprender esta tarde. Me voy a permitir presentar a nuestros ponentes de hoy. Y está con nosotros, voy a comenzar con Luz Helena, la maestra Luz Helena. Permítanme un segundito. Permítanme. Ay, Dios mío, aquí está. La maestra Luz Helena Arusqueta Villeda es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestra en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. Inició su trayectoria laboral en Derecho Penal, enfocándose en el ámbito de los derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario mexicano como en el español durante 10 años. Mucha experiencia en esto. Posteriormente, se especializó en Derecho Sanitario y Administrativo, como letrada en la asesoría jurídica de la Secretaría de Salud en Cataluña durante 12 años. A la par, ante la inquietud de actuar y dar respuesta a la injusticia y desesperanza vivida en las prisiones, desde el año 2008 realizó diversos cursos en teología, algunos de ellos en el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, en el Centro Borja, ambos en Barcelona, así como en el programa de formación continua en línea en la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Ha participado como invitada en diversos coloquios en el ámbito teológico, derechos humanos y migración a nivel nacional e internacional. Y actualmente está como doctoranda en teología en la Universidad Lumen Gentium en la Ciudad de México. Tenemos también la participación del doctor Jorge Fernando Heredia Zubieta, gran amigo de hace muchos años. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y licenciado en Teología por el Instituto Teológico. Cursó la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México también, y en La Salle, Pachuca, obtuvo el grado de maestría en docencia para la educación media superior y superior. Realizó el doctorado en teología en España, entre Madrid en la Universidad Pontificia de Comillas y Granada en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús. Ha trabajado como docente en temas de filosofía, comunicación, teología y formación social y humana en el ITESO de Guadalajara, en la Ibero Laguna, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en la Universidad La Salle de Pachuca. Impartió cursos de verano en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, todos lo conocemos, el INDOSOC, relacionados con derechos humanos en la doctrina social de la Iglesia, enseñanzas sociales del magisterio latinoamericano y formación de la conciencia social. Desde agosto de 2019 se incorporó al Departamento de Ciencias Religiosas como profesor de tiempo completo, ofreciendo los cursos de Religiones del Mundo, Moral Social, Moral Fundamental, Teología Moral y Vida Humana, Teología Moral Sexual, Teología y Derechos Humanos y otros más. Es miembro del grupo de investigación interdisciplinaria, Teología y Fronteras, y ha escrito sobre los migrantes desde el análisis social y la reflexión teológica. Actualmente imparte cursos en la Dirección de Educación Continua y participa en el Seminario de Bioética bajo la coordinación del doctor Miguel Ángel Sánchez Carlos. Con nosotros, estos dos interesantes ponentes, si vemos su formación, está muy ad hoc con el tema que vamos a reflexionar esta tarde. Tienen toda la visión y toda la experiencia. Y por favor,
den inicio. Es de ustedes el micrófono. Bienvenidos. Bueno, pues, muchísimas a, a Marichuy por su magnífica presentación y también a Anita Casares, Ana Laura y a Gaby Schlemmer, ¿verdad? El equipo de la CENEP de formación. Muchísimas gracias por su invitación, por su amabilidad. Vamos a presentar este tema, pues ahora sí que de volada, ¿verdad? Así, como tenemos poco tiempo, pues hasta procurar irnos. Bueno, ya saben que hoy Internet nos está poniendo desafíos, ¿verdad, Qué maestra Luz? barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, ya parece que regresa. Muy bien. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? De cómo ir enfrentando las vicisitudes del día a día. Adelante, no sé si el maestro Jorge, porque ya está compartiendo, nos ¿Ya regresaste, Jorge? escucha. Debe de estar, porque efectivamente está la pantalla. No. Sí, ya está, ya está. Ahí está. Ahí está. Excelente. A ver, ¿me oyen? Sí, Ok. Bueno, como decían, pues el tema es la sinodalidad, aprender a hacer camino juntos. Esta palabrita, pues digamos que es una propuesta del Papa Francisco. Como ustedes saben, pues estamos en un proceso que inició en 2021 y terminará en 2024, ¿verdad? Con esta convocatoria, el Papa invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Este itinerario se sitúa en la línea del ayornamiento, de la puesta al día de la Iglesia, propuesto por el Concilio Vaticano II. Es a la vez un don y una tarea, caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido. Voy a intentar poner pantalla completa, a ver si no ya estuvo. Y ya lo están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? sí, Jorge. Ok. Bueno, la sinodalidad, pues viene de sínodo, una palabra griega que significa sin, quiere decir con, como síntesis, y odos quiere decir camino, como método, ¿verdad? Que quiere decir con camino. O sea, hacer camino con alguien, caminar juntos. La idea, pues, es muy simple, ¿verdad? Caminar juntos, hacer camino como comunidad. Indica la forma específica de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Se entrelazan aquí así aquellos elementos que el título del sínodo propone como ejes principales de una iglesia sinodal. Estas tres palabritas pues son clave: comunión, participación y misión. Como ustedes se acuerdan, Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, ahí está la comunión, y para enviarlos a predicar, ahí está la misión, ¿verdad? El discípulo tiene que participar tanto en el estar con como en el ser enviado, ¿verdad?
En palabras más poéticas, dice el Papa Francisco, la finalidad del sínodo no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas que se han generado a lo largo del camino, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, que haga arder los corazones, que dé fuerza a las manos, ¿verdad? Esto pues es un imaginario positivo, ¿verdad? Algo que nos anime, que nos entusiasme. ¿Qué significa pues eso de la llamada a caminar juntos? Bueno, aquí se ve un barco que está atravesando una tormenta. Si ustedes se acuerdan, el Papa Francisco usó esa imagen en la pandemia para decir que la humanidad vamos pues en esa misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Todos teníamos temor de ser contagiados o de contagiar. Y recordamos que nadie se salva solo, sino que solo es posible salvarnos juntos. Al mismo tiempo, la pandemia ha hecho detonar las desigualdades e injusticias ya existentes. Por ejemplo, la trágica condición de los migrantes, ¿verdad? Que son rechazados en su tierra de origen, rechazados en el país de tránsito, rechazados en el país de destino. Es decir, ahí afloran las desigualdades y las injusticias. Por eso tenemos que disponernos a la escucha del clamor de los pobres y del clamor de la tierra y reconocer las semillas de esperanza y de futuro que el Espíritu sigue haciendo germinar en nuestro tiempo. El Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. La humanidad aún tiene la capacidad para construir nuestra casa común, dijo el Papa en Laudato Si. Estamos pues llamados a caminar juntos. Aquí pues se ve una familia caminando, llamados a renovarnos bajo la acción del Espíritu y en la escucha de la palabra. Poner en práctica, bueno, esa renovación no va a llegar si no nos decidimos a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. La opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido y decir, pues qué difícil es ponerse de acuerdo a veces en en la familia, en las comunidades, en la humanidad entera, ¿verdad? Las guerras son una señal del fracaso, de la paz, la violencia que en México pues está desbordada, también es una señal de esa dificultad de caminar juntos. Queremos ser una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación, de solidaridad, que se ponga al lado de los pobres y de los últimos y que les preste su propia voz. La iglesia quiere ser pues ese signo profético. Por eso recuerda con San Pablo, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Ahí está pues la invitación al discernimiento. La perspectiva de caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad, no solo a la iglesia, a toda la humanidad con la que compartimos los gozos y esperanzas, tristezas y angustias, como se dijo en el Concilio Vaticano II. Una iglesia sinodal será un signo profético, sobre todo para una comunidad de las naciones incapaz de proponer un proyecto compartido para el bien de todos. Los actores en el camino, pues son en los evangelios Jesús, el pueblo, los apóstoles. Y
uno que mete su cola serpentina, pues el mal espíritu, ¿verdad? Que a veces echa a perder las cosas. Ahora mismo en el Evangelio veíamos cómo los discípulos discutían por el primer lugar. Eso pues no viene de Jesús, eso viene del mal espíritu, ¿verdad? Y a veces también así nos pasa en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, esa sed, ese afán de protagonismo, ¿verdad? ¿Cómo se puede poner en acción esa sinodalidad? ¿Cómo podemos seguir a Jesús y a su Espíritu Santo? Bueno, el estilo debe ser tal que propicie la fraternidad, la corresponsabilidad, la participación de todo el pueblo de Dios. Deben cuidarse también estructuras, procesos, eventos, y eso tanto al interior de cada comunidad eclesial, podríamos decir también al interior de cada comunidad escolar. Eso lo va a abordar un poco más Luz Helena, como en su relación con otras esferas, como el mundo de la política, de la cultura. En ese mundo de la cultura, pues estamos incluidos escuelas y universidades, sociedad civil, movimientos populares. Debemos estar en diálogo abiertos al mundo como lo pidió el concilio. Pone 10 consejitos, 10 cuidados que tendríamos que tener para hacer las cosas bien. Primero, no dejar a nadie fuera o al margen. Segundo, la escucha es el primer paso. Tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. Escuchar a laicas, laicos, jóvenes, mujeres, minorías, descartados. Todos están invitados a hablar con valentía, como decía Paulo Freire, a decir su palabra. Promovemos un estilo de comunicación libre y auténtica, o hay en nuestras escuelas o en nuestras comunidades una sola voz cantante, ¿verdad? Saber también celebrar juntos los logros alcanzados, ser corresponsables en la misión. ¿Cómo sostiene la comunidad a quienes realizan tareas, por ejemplo, de compromiso sociopolítico, de enseñanza, de investigación, defensa de los derechos humanos, defensa de la ecología? Sexto consejo, dialogar en la iglesia y en la sociedad. El diálogo implica perseverancia, acoger la experiencia de personas y pueblos, esa diversidad, promover la colaboración con las otras confesiones cristianas. Si pueden poner sus micrófonos en silencio, por favor. Bueno, con las otras confesiones cristianas promovemos el ecumenismo y el diálogo. ¿Cómo se ejerce la autoridad de nuestra comunidad? Este punto 8 es muy importante. Se trabaja en equipo, de forma participativa y responsable. Discernir y decidir cómo promovemos la participación, cómo escuchamos la voz del Espíritu. Y formarse en la sinodalidad. Esto es algo que hay que aprender, ¿verdad? Así como la democracia no es algo con lo que nacemos, ¿verdad? Nacemos con estructuras jerárquicas autoritarias, eso es lo más, se puede decir, connatural. La sinodalidad necesita una formación, una preparación. Formamos a las personas para ser capaces de escucharse unas a otras y de dialogar, de atender a los signos de los tiempos. Perdón, no veo el reloj. ¿Cuánto me queda? Nos acercamos al 5 para las 5. Ok, muy bien. Bueno, miren, la Iglesia mexicana también está participando en este proceso del sínodo. Entonces, la Conferencia del Episcopado Mexicano mandó a Roma un documento ahora en enero que recoge una consulta realizada en 2021 y 22 en 75 de las 79 diócesis del país. O sea, se recogió la opinión de casi todo el pueblo católico, donde rinde cuentas sobre la situación y también hace una fuerte autocrítica de los pendientes que aún tiene la Iglesia en México. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención
esta autocrítica que hace la iglesia. Y voy siguiendo el orden de los 10 consejos. Ser compañeros de viaje, ¿lo somos realmente, sí o no? Se indica, los mismos obispos y los fieles dicen, la iglesia no camina codo a codo con el resto del pueblo. Más bien parece haber dos historias que por momento no se tocan, la eclesial y la civil. Esa mutua distancia nos empobrece a todos. O sea, no hemos aprendido a caminar juntos, escuchar. Los espacios de escucha promovidos por la iglesia nos han ayudado a constatar entre la gente la presencia generalizada de sentimientos de tristeza, soledad, desesperación, angustia, cansancio, depresión, incertidumbre, miedo, dolor, confusión y vulnerabilidad. Esto se da sobre todo en las zonas más pobres. Y si no, pues hay zonas enteras del país dominadas por el crimen organizado, ¿verdad? Entonces los obispos van recogiendo, pues por decir así, ese clamor del pueblo. Tomar la palabra, dice aquí que a la iglesia le ha faltado fuerza para afrontar esos problemas, ¿verdad? Para decir su palabra, aunque yo la verdad sí he visto varias declaraciones, por ejemplo, aquí al final, ¿verdad? Un día, un domingo, se dedicó a que la gente trajera las fotos de sus desaparecidos, ¿verdad? Es decir, en las iglesias se pusieron esas fotos de la gente asesinada o desaparecida para pedir por esas víctimas de la violencia, ¿verdad? Ese tomar la palabra que tendríamos que hacer todos con ánimo, con ser corresponsables en la misión. La iglesia ha mantenido, reconocen, una actitud conservadora en lugar de abrirse más a la sociedad con una postura realmente misionera. Vemos con claridad la exigencia de superar una pastoral de conservación para avanzar hacia una auténtica iglesia en salida misionera. Y aquí critica a los laicos, ¿verdad? Se han convertido en creyentes no comprometidos con su realidad, cómplices de las estructuras de pecado, tibios en su participación, proclives a canalizar su compromiso adentro de la iglesia como ayudantes de la jerarquía, no más. Es decir, falta un compromiso laical con estas realidades políticas, ¿verdad? De una exigencia de justicia. Digo, porque hay personas que ayudan a dar la comunión o que visitan a los enfermos, y eso es un compromiso al interior de la iglesia y está muy bien, pero todavía nos falta ese ir en contra de esas estructuras de pecado, ¿verdad? Que a veces también tampoco los sacerdotes lo promueven. Bueno, me paso a la 8. Les voy a dejar la presentación, pues si la quieren ver luego con más calma. Persiste un acentuado clericalismo que dificulta un sano ejercicio de la autoridad. Se confunde autoridad con poder, invitación con imposición. En varias diócesis se percibe un sentimiento de frustración, sobre todo por parte de sacerdotes y también de laicos, por la forma como se ejerce la autoridad. Parece que solo queda obedecer y callar, cosa que mata el espíritu, el entusiasmo y la creatividad. Digo, son autocríticas muy fuertes, ¿verdad? Que tendríamos que retomar nosotros, ver qué tanto de eso se da al interior de nuestras escuelas, ¿verdad? Ese autoritarismo, o en nuestra iglesia, discernir y decidir. Después del ejercicio de discernimiento llega el momento de tomar decisiones, pero estas generalmente quedan en las solas manos de la jerarquía. Ahí me acordaba de un chiste que me contaron de escolar. ¿Cuál es la conjugación del verbo discernir? Pues es yo discierno, tú disciernes, él discierne, nosotros discernimos, vosotros discernís, ellos deciden, ¿verdad? O sea que a veces los discernimientos pues, no se toman en cuenta en las decisiones finales, ¿verdad? Tendríamos que formarnos todos en esa sinodalidad, es decir,
tener plena conciencia de las bondades de la transparencia, la rendición de cuentas, ¿verdad? Todavía a veces, pues decidimos las cosas, como dicen por ahí, en lo oscurito, ¿verdad? Los partidos políticos así lo hacían, en la iglesia a veces también. Falta esa transparencia, esa rendición de cuentas y educarnos para saber que eso es correcto, ¿verdad? Porque todavía hay gente que se molesta cuando se le pide que rinda cuentas, dice, oh, pues qué, no me tienes confianza o qué, ¿verdad? Dice, no se trata de eso, se trata de caminar hacia la mayor transparencia. Y termino, pues en resumen, los obispos mexicanos reconocen, nos ha faltado apertura, humildad, confianza, cercanía, atención, calidez, una espiritualidad para el diálogo, que no es solo una técnica, sino una forma de ser y actuar. Definitivamente este ejercicio del sínodo nos ha indicado que como iglesia tenemos que mirar, acoger y acompañar a cada persona y cada grupo en su situación concreta. Bueno, como les decía, les voy a dejar la presentación para que ustedes la mediten, la trabajen con más calma y le dejo pues la voz cantante a Luz Helena. Adelante. Gracias, compañera. Gracias a todos por su escucha. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos y todas, cada uno de ustedes, primero por la invitación y por este espacio que creo que enriquece muchísimo de ambas partes. Voy a compartir pantalla, también una presentación, porque creo que también así es más fácil. Entonces yo voy a hablar más sobre esos aspectos más, digamos, cotidianos, es decir, justamente de cuáles son estas problemáticas que nos podemos encontrar con los alumnos, con los estudiantes y qué podemos hacer nosotros desde el otro punto de vista. Entonces aquí sobre todo es esta mención, aprender a hacer camino, que creo que es lo más importante. En el flyer justamente, y nos invitaban a Jorge y a mí a hablar sobre cómo educar en estos tiempos, sobre todo de violencia, de polarización, en estos tiempos en los cuales los jóvenes se sienten dueños de toda la verdad. Y entonces, ¿cómo podemos o desde qué punto podemos nosotros hablar y sobre todo en colegios de inspiración cristiana, pero que no quiere decir que a los que tengamos como alumnos estén de acuerdo también con esta filosofía? Yo particularmente doy clases actualmente en universidad, tanto en la Anáhuac como en la Ibero, de licenciatura y también doy clases en la maestría en el Lumen Gentium. Entonces, es inevitable el hecho de que cuando estoy delante de mis alumnos pueda hacer incluso aquellas comparaciones de dónde se puede sentir más el hecho de provenir de hogares en los cuales, por ejemplo, el oír de la religión no les sea extraño. Pero también al mismo tiempo, cómo llegan, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, porque les toca llegar conmigo, yo les hablo de Dios. Entonces llegan como gato panza arriba, así de qué horror, no me vas a hablar de Dios ni por casualidad, porque no creo. Y los que sí creen, es como un contagio también a decir, no, yo ahora no voy a decir que sí creo, porque entonces se van a burlar de mí. Y estamos hablando de universitarios que están a punto de salir de la carrera. Esto es muy diferente en Lumen Gentium porque esto es maestría. Pero a lo que voy es, ¿qué es o cómo llegan nuestros alumnos ya universitarios y que ustedes los tienen antes? Quieren ellos se creen dueños, lo repito, de este discurso de veracidad. Por eso utilizo la palabra parresía, que es una palabra que el Papa Francisco lo utiliza mucho y la pone estrictamente también en la sinodalidad. La parresía lo podemos entender como ese discurso de verdad. Ahora lo voy a ampliar un poco más. Entonces, creo que estos puntos, puede haber muchísimos más, evidentemente, pero de una manera muy general puedo decir el hacerles entender que estos puntos, que son los núcleos temáticos, Jorge ya los ha mencionado, entonces para cada uno no pisarnos en ello, él ha explicado cuáles son estos núcleos temáticos del documento preparatorio. En estos yo saco como conclusión, estando continuamente con los alumnos, que
Uno es caminar juntos en el mismo camino, que ellos se sientan realmente que pueden llegar a caminar y que están siendo invitados. Mirar y escuchar es algo que es primordial. De hecho, Jorge también en cierta manera se ríe, se burla de mí, porque cada vez que hablamos del tema yo vuelvo a lo mismo, mirar y escuchar, mirar y escuchar. Pero ellos quieren mirar y escuchar el mundo, pero también quieren ser mirados y escuchados. Y eso forma parte, es como lo prioritario. Antes de querer mirar a los otros, ellos creen que ya lo saben todo y que no tienen absolutamente nada que se les pueda decir. Reflexionar y discernir, acompañarlos también en ello, que no nada más se sientan esa capacidad de saber absolutamente todo, sino que sean capaces de vivir en el mundo, con el mundo, y que puedan reflexionar a partir de ello. Reconocernos, hacerles partícipes como iglesia. Participar y actuar, que sepan que están invitados a ello. Ahora voy a ir también a reconocernos como iglesia, porque creo que es un punto fundamental también, porque se sienten que ellos no forman parte de esa iglesia, o si quisieran es una iglesia que es aburrida, anquilosada, que no les va a dar absolutamente nada. Cambio. Hay algo que es importante, ese compromiso educativo. Esto es algo que yo utilizo siempre con los alumnos, es decir, hacerles consciente de que ser estudiantes es un privilegio. Desde pequeñitos, desde que entraron y ni siquiera se acuerdan de cuando estaban en kinder. Pero conforme van cambiando y van aprendiendo, darse cuenta que es una gran responsabilidad. Que forman, y aquí pongo formamos, porque claro, esa también es nuestra labor como educadores, formar parte de esa comunidad que busca, que piensa, que aprende, pero sobre todo ¿a qué? A perseguir esa trascendencia en la construcción de un mejor mañana. Que sean conscientes que esta invitación de sinodalidad es una invitación que está abierta a la vida en todos sus aspectos como seres humanos. Que lo que se está poniendo es el hecho de tú puedes ser partícipe y tienes la ventaja, la fortuna de tener una formación integral. Pero si no pones también el acento en la formación humanista, no vas a poder llegar tampoco a hacer algo. Después aquí vienen muchos de sus preocupaciones, de sus lamentos, de lo que no están de acuerdo, de bueno, al final yo no creo y no necesito porque yo tengo valores éticos. Muy bien, dile éticos, dile morales, dile religiosos, dile familiares, como quieras llamarlo, pero tienes ese compromiso, te estás formando y esa formación humanista es parte de ti, pero para ejercerla también tienes que saber que tienes voz y voto y lo puedes hacer. Esta era digital es magnífica, yo pienso que es una de las mejores épocas sin duda que nos ha tocado, pero también sabiéndolo, poder dimensionar y qué hacer con ello. Ahora estamos ante ese chat GPT o estos de inteligencia artificial que le resuelven absolutamente todos. Nada más como ejemplo les dije que habláramos sobre un superviviente de la Segunda Guerra de los campos de concentración y que se llama Elie Wiesel. Estaba el video, lo vieron y me contestaron la mayoría sobre Víctor Frank. Es decir, no prestaron atención, se metieron en el chat, metieron las preguntas y contestaron. Entonces, en esta era es importante preguntar, cuestionar, pero sobre todo que ellos se pregunten, hacerlos que ellos sean los que se pregunten y se cuestionen, que tengan realmente en esas preguntas la iniciativa de escuchar, analizar, compartir, dialogar en el orden que quieran. Esto es importante, si no dialogo no analizo, si no analizo no escucho, si no escucho no comparto. Que no se queden en ese piloto automático, que no se dejen llevar por la inercia, que no se queden en esa zona de confort, es decir, enseñarles a que pueden y deben reflexionar, debatir y para que puedan hacer algo, decidir y actuar. Así podrás que sepan que pueden responder esas preguntas importantes que para ellos igual no es continuo, pero están ahí, que puedan distinguir lo importante de lo secundario, qué es realmente lo prioritario en sus vidas y qué no es, quitar toda aquella paja que van haciendo porque piensan que es lo fundamental y fundamentar en este sentido su actuar.
que puedan profundizar en sí mismos como seres humanos, adquirir una amplia cosmovisión que les permita mostrar desde su contexto, desde su realidad, ese compromiso ético y en favor del bien común. Y es aquí donde, esto sí retomo algo que nos ha dicho Jorge, estos tres claves, tres ejes indispensables del corazón de una iglesia sinodal, que sería esto, la misión, la participación y también el hecho de poder llegar a una comunión. ¿Cuáles podrían ser? En la comunión yo lo veo como caminar juntos en la construcción de un mundo justo y fraterno, una casa común, un amor universal, esta fraternidad, justicia y equidad, que realmente la vivan, la sientan. Mirar y escuchar, no van a poder llegar a caminar juntos en esa construcción, en esa comunión, si no son capaces de vislumbrar a quienes hemos invisibilizado como sociedad, a quienes sufren, a las personas y pueblos pobres, a los marginados, a los excluidos. Y esa misión que nos lleve realmente, tal y como lo pone, a mí me encantan esas manitas con el corazón, porque les digo, una pedagogía capaz de interpelar, que se me muevan, que se me remueva todo, como les digo, cuando vas a ver una película y en eso estás, que casi te metes en la pantalla, eso es lo que tienes que hacer en la vida, meterte en esa pantalla de la vida y actuar. Creo que la novedad del proceso sinodal evidentemente suscita muchísimas cosas, alegría, dinamismo, también muchísimo miedo, yo creo que a todos, o sea, no nada más a los que están y peor a todos los obispos, porque vaya la tarea que les ha llegado ahora. Pero también una serie de incertidumbres. Yo creo que poco a poco hemos ya escuchado esta palabrita de sinodalidad y nos vamos metiendo a saber qué significa esa conversión sinodal, es decir, esa llamada a cada uno de nosotros como parte de la iglesia a ser parte de ese, valga la redundancia, formar parte de ese proceso que no es nada más este proceso de ahora, sino lo que viene después realmente, darnos cuenta que esto solamente es un inicio. Algunos retos del proceso sinodal son precisamente esa necesidad de formación en la escucha, y aquí me incluyo. ¿Cuál es nuestro papel como educadores? Realmente poder ayudar a escuchar y discernir, para que ese proceso sea realmente no un debate de aquí están, estos son las carpetas y más cajas. De hecho, la primera fecha era octubre de 2023 y se ha abierto una segunda para octubre de 2024 para poder tener esa información. Evitar también la autorreferencialidad, es decir, tenemos que ser y que los alumnos, los chicos, los adolescentes comprendan que la iglesia, eso, lo vuelvo a repetir, somos todos, cada uno de nosotros, y tiene que ser una iglesia que tenga que salir, que no se mire nada más a sí misma. Encontrar nuevas formas de mejorar, de alentarlos, de motivarlos, de cautivarlos, que realmente haya algo para que puedan y lleguen a participar. Creo que actualmente no todo está perdido. Yo soy muchas de las que creen la esperanza y en eso lo baso. Ya tenemos todo lo terrible, ya lo tenemos. Entonces vamos a ver y vislumbrar el otro camino. ¿Qué implicación tienen los que viven también al margen de las instituciones eclesiásticas? ¿Y quiénes son también estos laicos? ¿Y quiénes son estos jóvenes que no creen y que no quieren creer, que se sienten rechazados o que se sienten también parte de una iglesia que nunca las he escuchado o que es una iglesia que solamente está llena de escándalos? Entonces hacerle ver que ellos también son parte de esa iglesia. Y también, evidentemente, esto lo ha manifestado, yo creo que muy claro, ahora Jorge, en el SEM, en este informe que se envió, en la desorientación manifestada por parte del clero. Claro que también está, somos todos los que tenemos ese papel. Parresía, aquí tomo por último esta palabrita de parresía, que significa eso, decir absolutamente todo. Algo que lo dices cuando lo tienes en la mente, que se utilizó muchísimo Grecia, etcétera, Roma, que después retoma Foucault, de no quedarse nada, abrir tu corazón y tu alma por completo. Eso es lo que nos pide el Papa Francisco, que estas generaciones jóvenes se acerquen a la realidad, pero de una manera espontánea ante esa diversidad. Ellos están atentos a esas diversidades. Todo, si nosotros les hablamos de una iglesia, no nos van a hacer caso, pero si les hablamos de los matrimonios entre los sacerdotes, que puedan casarse los sacerdotes, entonces sí que nos hacen caso. Si hablamos de la inclusión, del diálogo entre culturas y religiones, siempre y cuando tengan temáticas que puedan llegar o ellos se sientan parte, como es género, mujeres, ecología, sostenibilidad, entonces sí que se abren a la escucha.
Creo que los jóvenes desean de verdad ser escuchados. Estamos llamados continuamente a tomar esas decisiones que orientan la existencia, que expresan ese deseo de ser escuchados, reconocidos, acompañados. Sienten que su voz no es útil, que no les va a dar nada nuevo y que ellos tienen ya su visión y no tenemos por qué interferir en nada de ello. Yo creo que se declaran en búsqueda del sentido de la vida, por eso van a entrar a todo este tianguis espiritual que hay, en el cual tanto ellos dicen que la iglesia se ha llegado a corromper. Yo les digo, sí, pero también estamos corrompiendo las espiritualidades, porque estamos en un abastecer de todo lo que quiero, tomo de aquí, tomo de allá. Entonces decirles, claro, toma nota de lo que es lo que quieres, ese bienestar que también es parte de ti para poder llegar a ese encuentro con el misterio del Dios vivo. Por último, y con esto acabaría mi intervención, hace poco fuimos invitados varios de la Universidad Iberoamericana, pudimos ir a Bangalore en la India, hacia hablar sobre caminar hacia una iglesia sinodal. Aquí me llamó muchísimo la atención. Mi tema mayoritariamente que hablo es de los migrantes, en este caso hablé sobre las patronas, de estas personas que dan de comer y de beber a los migrantes y que también les dan refugio. Esto para mí fue muy impresionante porque nos fue en la Universidad de Bangalore, entonces cómo estaba repleto de jóvenes que querían escuchar. Vinieron también de los que están en secundaria y en preparatoria para escuchar y para saber qué era la sinodalidad, para saber qué hacen los jóvenes, cómo se vive también esto, cómo se vive la iglesia fuera de la India. Cuando nosotros presentamos migración, realmente estaban asombrados de encontrar que también tenían problemáticas parecidas a las de ellas y cómo hay personas que, laicos y no laicos, se muestran en unidad para entender o hacer entender que la iglesia está en solidaridad, en fraternidad y en compasión. Entonces es esto, llegar a actuar ante un mundo dividido, reconociéndose como iglesia, ofrecer un proyecto más consistente, generar apoyo, confianza, estar con ellos y ellas, no tanto qué hago por ellos, no, estar con ellos, reforzar que son parte de esta invitación y este plan de formación en sinodalidad, escuchar, plantear, discernir, impulsarlos a proyectar, a tomar decisiones y actuar, que realmente se den cuenta que la sinodalidad se tiene que vivir. Esta escucha sería de estos ejes temáticos, de los 10 puntos, creo que sería el más importante, caminar y escuchar a los jóvenes, mujeres, consagrados, descartados, excluidos. La Iglesia en el Sínodo para Jóvenes que se terminó el 2019 dijo, y lo repito porque me parecen palabras impresionantes, la Iglesia vive un proceso en el que se dio cuenta que los jóvenes no piden que hagamos algo distinto, sino que seamos distintos. Y ahí los acompañemos y los escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda nos abren el panorama. Qué importante es en lo que hago esta pausa para dar oportunidad a quien tenga alguna pregunta, quisiera interactuar con nuestros ponentes, porque esa es la intención de estos espacios y sin duda nos da una mirada respecto a de pronto es cómo le hacemos, qué hacemos y sin duda nos ponen en el espejo la intención de volver a nosotros, ¿no? De pronto vemos hacia afuera y hablar de congruencia, hablar de humanidad en toda su expresión y que también nos está invitando como instituciones educativas a enfrentar algo tan complejo como lo es este siglo XXI, ¿no? Con sus virtudes y con sus retos, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos términos que nos resuenan, sinodalidad en términos de discernimiento, de escucha, de cercanía, pero finalmente es qué hemos dejado de hacer, ¿no? Pienso un poquito en facturas no cubiertas, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer o qué perdimos de vista para que pues todo el esfuerzo que hacemos, digo, en su mayoría pudiéramos decir, somos colegios de inspiración cristiana, pero aún si habláramos de instituciones que no tienen un énfasis, ¿no? en esa misión,
pues toda la educación habla de humanizar, ¿no? Entonces, es una muy buena experiencia de hacer un alto, de hacer una pausa para reconocer de qué manera nuestras formas de interactuar, nuestras intenciones al educar, pues realmente están humanizando, ¿no? Y para poder enfrentar esta vida que bueno, ahora uno escucha noticias y se asombra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos a estos puntos de ver en el otro a nuestro hermano? Y ya nos dirá el Señor, ¿no? ¿A dónde dejaste a tu hermano? Pues bueno, me parece que ha sido una experiencia de escucha, ¿no? También nos podríamos llevar a nuestras comunidades y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado comunidades, ¿no? No es solo alguien que le interesa y le pica al webinar a ver de qué van a hablar, sino que se animaron instituciones a llegar como compañeros, como responsables de área de la pastoral educativa, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayudan a poner en perspectiva. Dado el tiempo, porque también es otra característica de este formato, es pues que tratemos de hacer conversaciones no ligeras, sino concretas y específicas para podernos llevar, ¿no? En sí mismo un contenido para saborear. Así es de que pues agradecemos mucho que nos compartan sus presentaciones, creo que nos van a seguir abonando a la reflexión. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra nuevamente al doctor Jorge Fernando para que pues también nos anime a seguir creciendo, ¿verdad? También hay que crecer el corazón, pero también la mente para llegar a ser congruentes. Así es de que adelante, Jorge. ¿No hubo preguntas del público? Pues no se animan, ¿tú crees? Ah, Yo creo que les dio bueno, pánico escénico. Ah, miren, aquí sí, 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 claro que sí, María de Lourdes, con gusto, en cuanto nos hagan llegar las presentaciones, generalmente las publicamos en Facebook, si ellos nos los autorizan, y de lo contrario, se los hacemos llegar en el correo que se registraron. sí. Bueno, pues mi invitación sería a recoger esos 10 puntitos que empiezan con hacer camino juntos, escucharnos, revisar cómo ejercemos la autoridad, etcétera, ¿verdad? Y hacer, pues tal vez primero un examen de conciencia personal, ¿verdad? ¿En qué aspecto tendría yo que mejorar? Y luego también un análisis, pues, de nuestras escuelas, de nuestras instituciones, ¿verdad? O sea, yo sé que la iglesia no es una institución democrática, las escuelas tampoco lo son, ni lo pueden ser, porque debe haber una dirección, etcétera. Pero sí, a veces caemos en un autoritarismo, ¿no? Hubo un papa que a finales del siglo XX dijo, la misión del laico es callar y obedecer. Gracias a Dios el Vaticano II corrigió eso. Pero dicen todavía algunos de los obispos, pues parece que seguimos en esos tiempos antiguos, ¿verdad? Y cómo superar eso, ¿verdad? Esas estructuras autoritarias y motivar la participación de la gente, la escucha, el que cada quien diga su palabra, ¿verdad? Yo les invitaría pues a recorrer esos 10 consejos o 10 puntos, ¿verdad? Tanto a nivel personal como a nivel institucional para ver en qué aspecto tendríamos que ir mejorando, ¿verdad? Gracias. No sé, Luz Sí, Helena, sí, perdónenme perdón. para que abonar, ya se animó de a dueñas. Y bueno, obviamente es qué formas o qué experiencias nos pudieran animar para escuchar a los jóvenes, para dialogar con los padres, con los docentes, es decir, cómo abrir estos espacios desde la escuela. Ok, si quieres contesto yo un poco qué es lo que le estaba comentando. Creo que sí que es muy importante el, como les decía, no tanto el qué hago por ellos, cómo puedo estar, sino real y absolutamente el cambiarlo desde esa mirada de estar con ellos. Yo siempre intento con los alumnos hacer este ejercicio de oír
y escuchar, de ver y mirar. Entonces, yo creo que para esto también, como bien decía Jorge, también nos tenemos que aplicar. Para mí la importancia es, yo puedo ver, simplemente ver, y estoy y veo, pero mirar es esa mirada atenta. Estoy ya viendo cuáles son las problemáticas, también puedo ser reflexivo, invitar siempre también a que haya, siempre, obviamente desde el respeto, que se avienten a hablar, que haya un diálogo crítico realmente y que esté también fundamentado, con su fundamentación, que también es válida. Y lo mismo que es el ver y mirar, yo lo hago con oír y escuchar. Yo oigo, punto, todos los ruidos del mundo, pero cuando escucho, estoy prestando atención realmente. Entonces creo que aquí el sínodo nos está invitando a ello, a ese caminar, esa escucha, esa mirada atenta. Efectivamente, hoy te estoy leyendo un comentario que dicen empatizar con los alumnos. No podemos también ponernos desde un nivel, como decía Jorge, autoritario, y esto es lo que hay y tal, porque entonces vamos a hacer lo mismo que estamos también criticando. Si yo les llego y en esta diversidad que existe y en este contexto actual, y yo llego a decirles, si no crees y si no vas por este camino y la iglesia y católica, además estás perdido, pues la que he perdido soy yo, porque ya los he perdido a todos en un segundo, incluso a los que querían escuchar y a los creyentes. Entonces, es decir, Sí, el respeto, vamos a dialogar, vamos a escuchar y vamos a ir poniendo también qué es lo que quieres. Y entonces estos valores que les digo de, no, yo no tengo valores religiosos, va, pero seguro tienes valores. ¿Cuáles son? Y entonces aquí sale, éticos, porque la palabrita éticos es lo que más les gusta. Entonces decir, muy bien, pues entonces esos valores éticos vamos a ponerlos y vamos a hacer la lista de los valores. Y al final siempre es lo mismo, se quedan viendo y dicen, ah, caray, pues son los mismos, ¿no? Efectivamente, o sea, mira al ser humano y entonces desde qué visión puedes llegar, puedes abrirte y puedes hacer. Hoy nada más para acabar, justo venía de clases y me preguntaron de, Luz Helena, pero tú eres católica? Digo, sí, claro. No, pero católica en serio, o sea, católica, digo, si en serio te refieres a creyente, practicante, comprometida, sí, o por lo menos lo intento. Pero no te das cuenta de que tu iglesia comete cosas terribles. Le dije, es que la iglesia soy yo. Entonces, hacer caso, ahí los descoloqué. Entonces era, ¿cómo que la iglesia? Digo, porque tú eres iglesia, yo soy iglesia, y la iglesia somos todos. Entonces, vamos a ver si ese granito de arena que podemos poner puede llegar a cambiar eso que no te gusta. Y al final, en nombre de las religiones, todos hemos cometido verdaderas barbaridades, pero aquí estamos para poder hacerlo. Pues muchísimas gracias. Creo que nos abren mucho el panorama. Y bueno, Jorge también nos quiere compartir la propuesta formativa, porque sin duda son temas que requieren referentes, ¿no? Desde dónde entender la escucha, no solo de una manera pasiva, pues implica un referente. El entendernos como iglesia también implica un referente. Así es de que, pues Jorge, si gustas compartir con nuestra audiencia esta propuesta formativa. sí, claro, gracias. A ver, bueno, pues los queremos invitar, ¿verdad? Profundizar un poquito en su... Les digo que esas señales, ¿verdad? Y yo creo que en esta parte Luz Helena comparte esta carrera también, ¿no? En lo Exacto. que se Creo va, que ya... ya está recuperando su señal. Sí, ¿se Vale. escucha? Sí, Sí, Jorge. Sí, bueno, los invitamos a participar con nosotros, sea en la licenciatura. Aquí tenemos por primera vez en 50 años, tenemos una directora mujer, ¿verdad? Una filósofa, doctora Brenda Mariana Méndez Gallardo. Ella es directora del Departamento de Ciencias Religiosas, ¿verdad? Desde hace poco tiempo.
Maestro Juan Carlos López coordina la licenciatura en Ciencias Teológicas. Ameyali es también contacto y Mari Baltasar, la secretaria. Bueno, nosotros formamos parte de un plan más amplio. Tenemos la licenciatura, la maestría, cursos y diplomados. Formamos parte de la División de Humanidades y Comunicación, ¿verdad? Donde entran pues otras carreras humanísticas. Existe también la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Luz Helena es egresada de la maestría. Pues, digamos, entre las razones para estudiar esta maestría, pues yo creo que sin duda está su carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Bueno, no solo nos dedicamos a la teología, sino también estamos en diálogo con la cultura, con la sociedad, con la filosofía, etcétera, ¿verdad? Queremos generar diálogos críticos y propositivos. Y bueno, la coordinadora aquí es la doctora Crista Patricia Godínez Munguía, que ahorita les pongo su correo por si hubiera personas interesadas. También están los cursos y diplomados, que son cursos más breves. Ya se les envió el flyer con algunos cursitos, que son cursos de un semestre. Ustedes los pueden tomar sueltos o en bloque. Para entrar a la maestría, personas que no hayan estudiado la teología, son 8 cursitos propedéuticos, ¿verdad? Y pues es lo que los queremos invitar a, pues a compartir estas reflexiones, estos estudios, sea con algún cursito, sea con algún diplomado o con una maestría, o si se animan, pues con la licenciatura de 4 años, ¿verdad? Estamos abiertos a cualquiera de sus inquietudes. Hay becas, ¿verdad? Hay un 80% de beca para los estudiantes de nuestro departamento de ciencias religiosas. Se toma en cuenta su situación y pues de mi parte sería todo. No sé, Luz Helena, ¿quisieras añadir algo? ¿Cómo la ves? Ahí les puse el correo de Crista por si alguien tiene interés en la maestría, y les dejaremos pues desde luego nuestras presentaciones para que ustedes las puedan trabajar en sus grupos, en sus escuelas, y con gusto pues recibimos sus comentarios, críticas y lo que haga falta, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo su atención, su presencia, su acompañamiento. Y pues somos colegas, ¿verdad? Vamos en el mismo barco, no solo de la humanidad, sino también de la docencia, y estamos pues enfrentándonos a nuevas generaciones con el deseo de dialogar, de acompañarnos. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecer su participación, Luz Helena, Jorge. De verdad ha sido una riqueza escucharles, siempre volver a estos temas, y pues con esa intención de hacerlos vida, pues nos ponen una actitud verdaderamente de escucha y de aprendizaje. Muchísimas gracias por esta tarde, por lo compartido con nosotros, y hacemos la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, hace este reconocimiento al doctor Jorge Fernando Heredia Subieta y a la maestra Luz Helena Arusqueta Villeda. Muchísimas gracias nuevamente. Ojalá que continuemos en este camino formativo y que nos sigan apoyando. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Igualmente.